El qué y para qué del bautismo del Espíritu Santo. Sé que hay una considerable cantidad de personas que son parte de la iglesia, pero no tienen la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Pero el mensaje no es solo por esas personas, es también para las personas que ya hemos recibido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, para que tratemos de entender estas cosas que no es que son difíciles, son tan sencillas, pero es necesario que hablemos de ello. El Espíritu Santo se manifestó en la época del Antiguo Testamento en diferentes acciones. Entre ellas, revelaciones, inspiración a los profetas que hablaban en nombre del Señor. Eso era obra del Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento no se habla de bautismo del Espíritu Santo. No se habla de la experiencia de la que estamos un tanto familiarizados, narrada en Hechos capítulo 2, en los primeros 4 versículos o 13 versículos según de lo que estemos hablando. En el Antiguo Testamento, la mención que se hace, que tiene que ver con la experiencia del bautismo, la hizo un profeta. Se llamó Joel. Y ese pasaje también es un pasaje muy familiar. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, ese es lo que el Antiguo Testamento habla de lo que llamamos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos hacer la diferencia entre la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que fue completamente distinta a lo que es la participación del Espíritu Santo desde el tiempo en que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio hasta nuestros días, más de 2000 años en esta experiencia. Hay una cosa que queda clara en la Escritura, y es que la experiencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue selectiva. Óigame bien eso. Fue selectiva. Fue para los profetas y para uno que otro siervo de Dios, pero no era para todo el pueblo. No. Se manifestó el Espíritu Santo de manera selectiva, cumpliendo los aspectos que en decisión de la Divina Trinidad llegaron a acuerdo de que iban a manifestar.
Pero en el tiempo de la era cristiana, de la iglesia, en que el Espíritu Santo comienza a cumplirse de acuerdo a la profecía de Joel, yo quiero que usted vea conmigo en Hechos, en el capítulo 2, por favor. Vaya un momento allí conmigo. En Hechos, capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 4. ¿Y fueron cuántos? Todos. Aquí no era en forma selectiva, para ministros o para profetas nada más. No. Todos. Diga todos. 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 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos al versículo 39. Vea lo que dice allí. Porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes son esos vosotros que menciona allí? Los que estaban allí escuchando a Pedro. Para vosotros es la promesa. Pero sigue. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No es en forma selectiva, solo para profetas, es para todos. ¿Se atreve usted a decir es para mí? Diga, es para mí. El Espíritu Santo y la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es para mí. Díganlo otra vez. Es para mí. Es para mí. Es para mí. Es para mí. Cada uno de nosotros debe de estar seguro que cuando estamos hablando de la experiencia del Espíritu Santo, eso es para mí. Yo no tengo que ser ministro para poder recibir el Espíritu Santo. Yo no tengo que ser líder de una iglesia para poder recibir el Espíritu Santo. Yo no tengo que ser diácono para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo no tengo que ser ningún directivo en la junta de una iglesia para poder pensar en recibir el Espíritu Santo. Porque para vosotros, para todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos saben que el Señor les ha llamado? ¿Cuántos saben que el Señor les ha hablado y les ha escogido para que sea salvo? Pues si usted es escogido para ser salvo, usted es también escogido para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos entender eso. Algunas personas a veces como que se quedan y dicen, bueno, yo ya me bauticé en agua y ya soy miembro y ya dejo lo demás para los demás. No, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es para usted, porque para vosotros es la promesa. Pero vamos a clarificar un poquito acerca de lo siguiente. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo, óigalo bien, no es una señal de superioridad espiritual. Nadie debe de inflarse el pecho pensando, yo sí tengo el bautismo del Espíritu Santo, pero este no, ni esta tampoco. No.
No es una señal de superioridad espiritual. El bautismo del Espíritu Santo no es un premio que se da a unos selectos creyentes en la iglesia. No es una posesión de algo que nos deba hacer vanidosos y jactanciosos de superioridad espiritual. No es así. Y algunos puede que se sientan como menos, porque no, si yo no tengo el bautismo, yo soy menos. No, Señor. El Espíritu Santo no se da como señal de superioridad espiritual. El bautismo del Espíritu Santo no es el escalafón final de nuestro crecimiento o experiencia espiritual. Que lucho y que lucho y que lucho hasta por fin recibí el bautismo. Como quien dice, ya llegué. No, no es el escalafón final de nuestro crecimiento y experiencia espiritual. Y óigalo bien, este último punto relacionado a ese asunto que estamos mencionando, no es el bautismo del Espíritu Santo una experiencia que nos haga inmunes al pecado. Yo ya tengo el Espíritu, a mí no, también a usted le puede pasar. No nos hace inmune al pecado. Si el Espíritu Santo, la experiencia del bautismo no es eso, entonces lo que queda es la pregunta, ¿pero qué es entonces? ¿Qué es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo? En primer lugar, yo quiero que note allí en Hechos capítulo 2. Vamos al versículo 14. La gente está burlándose unos y otros sorprendidos y no saben qué es lo que está pasando. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, oigan, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué es lo que había dicho el profeta Joel? Aquí está. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, ¿qué es esta experiencia? Esta experiencia que fue planificada por Dios para los postreros días. Nótese eso. Fue planificada por Dios para los postreros días. Comenzaron manifestaciones del Espíritu Santo en el inicio de la iglesia, pero usted y yo tenemos todo derecho de esperar un mover poderoso del poder del Espíritu Santo en estos postreros días, porque es precisamente para los postreros días que esto fue diseñado. Esto fue planificado por Dios, nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús habló
de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted lo note primero en San Lucas, capítulo 24. En San Lucas 24, el Señor Jesús hizo una referencia a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo cuando dijo, el último versículo, el último del sermón que él estaba dando, de la conversación que estaba teniendo, en el 49 dice, he aquí, yo enviaré, ¿qué cosa? La promesa de mi Padre sobre vosotros. Jesús la llamó la promesa del Padre. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el cumplimiento de la promesa que Dios el Padre hizo cuando dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es el cumplimiento de la promesa del Padre. Vamos de nuevo a Hechos, pero al capítulo 1, primero. Veamos en los primeros 5 versículos lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso se lo está diciendo hoy, y 10 días después se cumplió lo que él les había dicho. Porque se apareció después de la resurrección 40 días, acabamos de leer aquí. 10 días después era el día de Pentecostés. Y ese fue el día. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban allí todos unánimes, juntos, orando, y de repente, lo que usted ya sabe, lo que ha leído, de repente el ruido, el fuego, las lenguas y todo lo que hubo, se cumplió la promesa del Padre. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es una experiencia diferente a toda otra manifestación del Espíritu. Es diferente. Y hay un poquito de confusión en algunas personas porque dice, bueno, entonces aquel tiene el Espíritu Santo, yo no. Todos tenemos el Espíritu Santo cuando llegamos a creer y a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu hace acto de presencia en nuestra vida para 2 cosas. Comienza un proceso de regeneración. Diga, regeneración. Pareciera que está hablando en lenguas uno, ¿verdad? Regeneración. Sí. Y el segundo es un proceso de santificación. El Espíritu Santo está. Usted no ha hablado nunca lenguas, pero usted tiene el Espíritu Santo si usted es un creyente que seriamente ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Lo tiene en usted, al Espíritu de Dios.
pero haciendo ¿qué? Regenerándolo y santificándolo. Pero la experiencia de que seamos bautizados en el Espíritu Santo es distinta de la regeneración y de la santificación. Es la experiencia tal como se narra en Hechos 1:4, tal como se menciona allí. De repente, ruido, fuego, lengua. La gente comenzó a orar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Parecían borrachos para unos, para otros parecían locos, porque algunos no entendían los idiomas que estaban hablando los demás, entendían uno, pero había muchos otros idiomas que estaban hablándose allí. Entonces esos no entendían eso y decían, estos están locos. Es una experiencia totalmente distinta. Pero usted tiene el Espíritu Santo si ha recibido a Cristo y lo tiene para realizar la obra regeneradora y santificadora en su vida. Pero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. El Señor le llamó la promesa del Padre. En Hechos, Pedro dijo, es para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Es una experiencia que, según Jesús, busque en San Juan capítulo 16, por favor, para que vea esto. San Lucas capítulo 16, San Juan capítulo 16, perdón. Cuando uno se está poniendo viejo, habla lo que. Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad. ¿Os qué? Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador ¿qué? No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Le cree usted a Jesucristo? Entonces, ¿usted cree que le conviene el bautismo del Espíritu Santo? Porque Él dijo, os conviene que yo me vaya. Porque si no, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Nos conviene, es una experiencia que nos conviene. ¿Cuántos dicen, me conviene? Dígalo otra vez. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la unción, el fervor que nos da para la adoración, la alabanza, para soñar y para ver visiones espirituales y ejercer dones y ministerios que imparte el Espíritu Santo. Aquí necesitamos un tiempo amplio para hablar de esto. Pero ya es hora de nuestra clase de escuela dominical. Vamos a dejar hasta aquí. ¿Les fue claro lo que hablé, hermano? ¿Sí? ¿Acepta usted que le conviene el bautismo del Espíritu Santo? ¿Que es la promesa del Padre? ¿Lo acepta? ¿Que es la promesa del Padre? ¿Que es para usted? ¿Acepta eso? Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que lo reciba? Lo que hace falta es que la pida. Y ya no voy a tomar más tiempo por razón del tiempo justamente. Pero vamos a seguir hablando de esto, porque esta es una serie de mensajes que vamos
a ir sosteniendo, hablando acerca de esto, para que usted lo vea con la claridad y la sencillez que lo menciona la Sagrada Escritura. Dice la Biblia que el Señor da el Espíritu Santo a los que se lo piden. Pídalo, pídalo, pídalo en la mañana, pídalo a mediodía, pídalo por la tarde, pídalo todo el día. Pídalo. No se quede satisfecho sin tener esta experiencia hasta que la haya recibido. Y cuando la haya recibido, entonces usted va a poder decir: de lo que yo me estaba perdiendo. Vamos a estar de pie. Yo voy a concluir aquí porque no quiero tomar el espacio de la escuela dominical, es parte de lo que tenemos en nuestro programa. Pero sí yo quisiera seriamente pedirles, vamos a hacer una oración en la que usted va a pedir el bautismo, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Usted ya tiene el Espíritu en su vida, en la obra regeneradora y santificadora que Él hace. Pero necesita la experiencia del bautismo. Las personas que ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero que oren al mismo tiempo con el resto de la congregación que no haya recibido. Que ore diciendo: renueva, Señor, renueva esa unción en mí, renueva, Señor, renuévala, Señor, renuévala. Clame, vamos orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en estos minutos he podido presentar los pensamientos que ya tú sabes, Señor, que he compartido. Te presento y me presento juntamente con ellos como congregación, como pueblo tuyo. Nos presentamos delante de ti, Señor. Oh Dios eterno, ayúdanos a captar este asunto. Ayúdanos a entender que no se trata de una experiencia cualquiera, sino de lo más glorioso que tú has reservado para los postreros días en la vida de la iglesia. Oh Señor, tú prometiste enviar la lluvia primera y la postrera. Y la lluvia primera vino allá el día de Pentecostés en Hechos 2. Pero estamos esperando la lluvia postrera, oh Señor. Envía, Señor, un mover del Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra congregación. Envía, oh Señor. Envíalo. Declaramos que necesitamos esa unción del Espíritu Santo. La necesitamos, Señor. La necesitamos. Queremos ser ungidos con aceite fresco. Queremos esa unción poderosa de tu Espíritu. ¿Cuántos se atreven a decirlo fuerte conmigo? Queremos esta unción. Queremos esta unción. Dígalo otra vez. Queremos esta unción. Mándala, oh Señor, sobre nuestras vidas.
en el nombre de Cristo Jesús. Que se apodere de nosotros un deseo vehemente que no nos deje estar tranquilos hasta que dicha experiencia sea una realidad en nuestra vida personal, de nuestra familia y de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.